Hay momentos en la vida que uno no olvida jamás, no porque sean bonitos, no porque te llenen el corazón de alegría, sino porque te rompen algo por dentro y al mismo tiempo te despiertan. Ese día, frente a mi pastel de cumpleaños destruido, con el betún chorreando por los lados de la mesa y el silencio más incómodo que he vivido en mis 62 años de vida, tomé una decisión que cambió todo. Y cuando digo todo, lo digo en serio. Mi familia, mi casa, mi paz. Todo cambió ese día. Pero para entender lo que pasó, necesito contarte desde el principio, porque esta historia no empezó con un pastel. Empezó mucho antes, cuando mi hijo Rodrigo llegó a casa con una sonrisa que yo no había visto en años y con una mujer del brazo que desde el primer momento me hizo sentir que algo no estaba bien. Siéntate, tómate tu café, porque esto va a ser largo. Me llamo Consuelo. Consuelo Vargas de Mendoza. Tengo 62 años, vivo en Guadalajara, en la misma casa donde crié a mis 3 hijos, donde enterré a mi esposo hace 9 años y donde he pasado más cumpleaños de los que ya puedo contar con los dedos. Soy una mujer sencilla, no soy rica, pero tampoco me ha faltado nada importante. Tengo mi casa propia, mi pequeño negocio de tamales que llevo adelante con mi comadre Rosario y tengo a mis hijos, que son lo más valioso que la vida me dio. Rodrigo es el del medio. Tiene 38 años. Desde chico fue Bote el más tranquilo, el más sensible, el que se quedaba todo para ayudarme en la cocina mientras sus hermanos jugaban en la calle. Siempre fue así, pegado a mí, cariñoso, detallista. Cuando su papá murió, fue Rodrigo quien me abrazó más fuerte. Fue él quien se quedó más tiempo. Fue él quien volvió cada fin de semana durante el primer año para asegurarse de que yo estuviera bien. Por eso cuando me dijo que había conocido a alguien, me alegré de verdad. «Mamá, quiero que la conozcas», me dijo un domingo por la tarde, con esa voz suave que tiene cuando está nervioso. Se llama Valeria, creo que es la indicada, le brillaban los ojos. Y yo, que soy su madre y lo conozco mejor que nadie, supe en ese instante que él estaba enamorado de verdad. Así que me preparé. Limpié la casa, hice arroz con pollo, preparé agua de Jamaica fresca y esperé. Valeria llegó un domingo a las 2 de la tarde. Entró por la puerta de mi casa con unos tacones que repicaban en el piso de cerámica, una blusa de seda color crema y un bolso que después supe que valía más de $1000. El famoso bolso Gucci. Café, con una G dorada en la correa. Lo cargaba con una naturalidad que me hizo entender inmediatamente que para ella eso era lo normal. «Hola», dijo con una sonrisa que le llegaba solo hasta los dientes. «Sí, qué bonita casa, muy acogedora. Hay formas de decir qué bonita casa, que significan exactamente eso. Y hay otras formas que significan otra cosa, completamente». La de Valeria era la segunda. «Bienvenida», le dije, porque soy educada y porque Rodrigo me estaba mirando con esa cara de «por favor, mamá». «Pásale, ya está lista la comida». ¿Nos sentamos a la mesa? Yo serví. Valeria miró el arroz con pollo como si fuera un objeto desconocido. «¿No tienes algo más ligero?», preguntó. Es que yo casi no como carbohidratos. Rodrigo se aclaró la garganta. Yo sonreí. «Claro, mija, te sirvo solo pollo». La conversación durante la comida fue difícil. Valeria hablaba mucho, pero decía poco. Hablaba de viajes, de restaurantes, de marcas que yo no conocía. No preguntó nada de mí, no preguntó nada de la familia, no preguntó nada de Rodrigo de cuando era niño, que es lo que suele hacer la gente cuando quiere conocer a alguien de verdad. Solo hablaba de ella. Rodrigo, en cambio, la miraba como si fuera lo más maravilloso del mundo. Y yo guardé mis pensamientos para mí, porque una madre sabia sabe cuándo callarse, pero una madre sabia también sabe lo que ve. Y lo que yo vi ese día sentada en mi propia mesa fue a una mujer que no había llegado a conocerme, ni había llegado a inspeccionarme. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa. Rodrigo estaba feliz, eso era innegable. Lo veía diferente, más animado, con más energía. Salían juntos, viajaban, él empezó a vestirse diferente y a hablar diferente.
Valeria lo iba moldeando poco a poco, como se amolda el barro, con paciencia y con mano firme. Yo lo veía venir a visitarme menos seguido. Antes venía cada domingo, luego empezó a venir cada 2 semanas, luego una vez al mes. Y cuando venía, Valeria siempre estaba con él, lo cual estaba bien. No me malentiendan. Pero había algo en su presencia que hacía que Rodrigo no fuera del todo el mismo, como si tuviera que pedir permiso para reírse de ciertos chistes, como si tuviera que medir sus palabras antes de hablar de su infancia. Mi comadre Rosario me lo dijo una tarde mientras envolvíamos tamales. Consuelo, ese muchacho está enamorado, pero enamorado ciego. Ojo con esa mujer. No te metas, Rosario. Me meto porque te quiero. Esa mujer no te ve como la mamá de su novio, te ve como un obstáculo. No le respondí nada, pero esa noche no dormí bien. Se casaron a los 16 meses de conocerse. La boda fue en un salón elegante del centro de Guadalajara. Valeria eligió todo. El menú, las flores, la música, los lugares en la mesa. Me enteré de que yo estaría sentada en la segunda fila, no en la primera, porque según Valeria, la primera fila es para la pareja y sus padrinos de honor. Rodrigo me lo explicó por teléfono con una voz que sonaba ensayada. Es que así lo planeamos, mamá. No es nada personal. Está bien, hijo. Pero no estaba bien. Y los dos lo sabíamos. En la boda, Valeria estaba radiante. Hay que reconocerle eso. Era una mujer hermosa, bien presentada, con una seguridad en sí misma que podría haberse usado para algo bueno. Rodrigo lloraba de emoción al verla llegar al altar. Yo también lloré, pero por razones distintas. Lloré porque en ese momento supe que algo había terminado. No mi relación con Rodrigo, esperaba que no, pero sí una etapa, una forma de ser su familia, una cercanía que, desde ese día, tendría que ganarse de otra manera. Después de la boda se fueron a vivir a un departamento que Valeria ya tenía en una colonia residencial. Un departamento bonito, moderno, con muebles que yo no hubiera sabido ni cómo limpiar. Y la distancia entre nosotros creció, no solo en kilómetros. Los primeros conflictos directos entre Valeria y yo no fueron grandes escenas dramáticas. Fueron pequeñas cosas, pequeñas pero constantes, como gotas de agua sobre una piedra. La primera Navidad después de la boda, Rodrigo propuso que la cena fuera en mi casa, como siempre había sido. Valeria propuso que fuera en la suya para estrenar el departamento. Rodrigo me llamó para preguntarme si me parecía bien cambiar la tradición. Si tú quieres, hijo. Es que Valeria... Está bien, Rodrigo. Fui a su departamento. Llevé tamales, como siempre hago en Navidad. Valeria los recibió con una sonrisa y los puso en la cocina. No los sacó en toda la noche. Sirvió una cena que había pedido a un servicio de catering, salmón, ensaladas raras, vino importado. Todo muy elegante, todo muy frío. Mi otro hijo, Ernesto, me buscó con la mirada en un momento de la noche y me hizo una mueca discreta. Yo le respondí con una sonrisa. Los dos entendíamos lo mismo sin decir nada. La segunda cosa fue en febrero, cuando Rodrigo cumplió años. Siempre había sido tradición que yo le hiciera su pastel favorito. Pastel de 3 leches, con fresas encima, el mismo que le hacía desde que tenía 8 años. Ese año lo llamé para confirmar si iba a venir a casa a festejar. Este año lo vamos a celebrar aquí, mamá. Valeria ya organizó algo. Ah, bueno. ¿Puedo ir? Hubo una pausa. Claro que puedes ir. Eres mi mamá. El claro que puedes ir me dolió más de lo que debería, como si ir al cumpleaños de mi propio hijo fuera algo que necesitara autorización. Fui. Llevé el 3 leches de todas formas. Valeria lo recibió, sonrió y lo puso en la cocina junto con los tamales de Navidad, metafóricamente hablando. Así pasaron casi 2 años, 2 años de pequeñas humillaciones silenciosas, 2 años de tradiciones reemplazadas, 2 años de ver a mi hijo desde más lejos, sintiéndolo cada vez más ajeno,
sin poder decir nada porque no quería ser la suegra difícil, no quería ser el problema. No quería darle a Valeria la razón de decirle a Rodrigo que su mamá era una mujer complicada. Me callé muchísimo, me aguanté muchísimo. Y llegó mi cumpleaños número 62. Rodrigo me llamó con anticipación para decirme que quería hacer algo especial, que quería reunir a la familia, que quería celebrarme como se merece. Yo sentí algo que hacía mucho no sentía. Ilusión. Ilusión de tener a todos juntos. Ilusión de soplar las velas rodeada de los que amo. Ilusión de que quizás, solo quizás, las cosas estaban mejorando. Pero no sabía lo que Valeria estaba planeando y no imaginaba lo que yo sería capaz de hacer cuando finalmente se me acabara la paciencia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia apenas está comenzando. Suscríbete al canal y dale like para que YouTube te avise cuando suba la siguiente parte, porque lo que viene después de esto es algo que no vas a querer perderte. Cuando Rodrigo me dijo que quería organizar mi cumpleaños, me pidió una sola cosa: que yo no me preocupara por nada. Tú solo llega, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros. Ese nosotros que incluía a Valeria. Debía haber prestado más atención a esa palabra. Debía haber entendido en ese momento que nosotros nos encargamos de todo significaba, en la práctica, que Valeria se encargaría de todo, porque así funcionaba en ese matrimonio. Rodrigo proponía, Valeria disponía, pero yo quería creer. Quería pensar que quizás mi nuera había decidido hacer las paces conmigo a su manera, que quizás este cumpleaños era su forma de tenderme la mano, que quizás 2 años de roces pequeños y silencios incómodos la habían llevado a reflexionar. Una madre que ama a su hijo siempre encuentra la forma de darse esperanza. Así que esperé y me ilusioné. Y le conté a mi comadre Rosario con una sonrisa: «Rosario, ¿Rodrigo va a organizar algo para mi cumpleaños? Dice que quiere celebrarme bien». Rosario me miró con esa cara que tiene cuando no quiere decir lo que está pensando. «Qué bueno, Consuelo. Ojalá salga bonito». Solo eso dijo. Y yo en ese momento no entendí por qué no se emocionó conmigo. Los días previos al cumpleaños, Rodrigo me llamaba seguido. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si tenía planes para ese fin de semana. Había una calidez en su voz que me recordaba al Rodrigo de antes, el que venía cada domingo, el que se quedaba hasta tarde tomando café conmigo en la cocina. Me preguntó cuántos invitados quería. «Solo la familia cercana, hijo. Tu hermano Ernesto, tu hermana Lucía, los niños, tu tía Carmen, si puede venir. No necesito nada grande. Con estar todos juntos me basta». «Perfecto, mamá. Así será». Me preguntó si tenía alguna preferencia de comida. «Tú sabes lo que me gusta, Rodrigo. Algo sencillo. Pozole, si se puede. O barbacoa. Algo de verdad». Anotado. Me preguntó si quería que la reunión fuera en mi casa o en la de ellos. Dudé un momento. Mi instinto me decía que pidiera que fuera en mi casa, que era mi cumpleaños y yo debería sentirme cómoda en mi propio espacio, rodeada de mis cosas, de mis olores, de mis recuerdos. Pero luego pensé que si lo hacíamos en casa de Rodrigo y Valeria, quizás ella se sentiría más incluida, más parte de algo. Quizás eso ayudaría. «Donde ustedes quieran, hijo, lo que sea más fácil para ti». Entonces aquí en casa. Valeria ya tiene ideas. Valeria ya tiene ideas. Otra frase a la que no le presté suficiente atención. El día de mi cumpleaños amaneció con sol. Guadalajara en esa época del año tiene unos amaneceres que parecen pintados, con el cielo color naranja y el aire todavía fresco. Me levanté temprano, como siempre. Me preparé un café, me senté en el patio a ver mis plantas y me permití sentir algo que hacía tiempo no me permitía sentir: paz. Iba a cumplir 62 años. Tenía salud, tenía mi casa, tenía a mis hijos, tenía a mis nietos, tenía a Rosario, que es como una hermana. Tenía mi negocio de tamales que me daba para vivir sin apreturas. ¿Qué más podía pedirle a la vida?
Esa mañana me llamaron todos. Ernesto, que vive en Zapopan, me llamó primero a las 7 de la mañana con los niños gritando «Feliz cumpleaños, abuela», de fondo. Me reí tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Lucía me mandó un audio de WhatsApp cantándome las mañanitas con su voz desafinada y gloriosa. Mi tía Carmen me llamó desde Morelia para decirme que lamentaba no poder venir porque tenía la rodilla mala, pero que me mandaba todo su cariño. Rodrigo me escribió un mensaje que guardé en el corazón. «Mamá, hoy te mereces todo lo mejor. Gracias por todo lo que eres. Te quiero más de lo que sé decir». Lo leí 3 veces. La última vez con una sonrisa que me duró toda la mañana. Incluso Valeria me mandó un mensaje. Corto, pero lo mandó. «Feliz cumpleaños, Consuelo. ¿Nos vemos esta tarde?» Pensé, están haciendo un esfuerzo, hay que valorarlo. Llegué al departamento de Rodrigo y Valeria a las 5 de la tarde, como me habían indicado. Me había arreglado bien. Me puse mi blusa azul marino, que a Rodrigo siempre le ha gustado. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien, no por vanidad, sino porque cuando uno se ve bien por fuera, también se siente bien por dentro. Ernesto y su esposa Gabriela ya estaban ahí cuando llegué, junto con los 3 nietos, Mateo, Sofía y el pequeño Pablo, que tiene 4 años y que en cuanto me vio corrió hacia mí gritando «¡Abuela! ¡Abuela!», con los brazos abiertos. Ese abrazo solo ya valió el día completo. El departamento estaba decorado. Globos plateados y blancos, un letrero que decía «Feliz cumpleaños, Consuelo», en letras doradas, flores sobre la mesa. Se veía bonito. Hay que reconocerlo. Valeria tiene buen ojo para la estética, eso nunca lo he negado. Lucía llegó poco después con su esposo, Marco y sus 2 hijos. La casa se llenó de voces, de risas, de los niños corriendo por el pasillo. Eso me gustó. Eso me recordó los domingos de antes, cuando todos llegaban a mi casa y el ruido era la mejor música. Valeria estaba en la cocina supervisando algo. Salió a saludarme con 2 besos y una sonrisa que se veía ensayada, pero era una sonrisa al fin. «Ya casi está todo listo», me dijo. «Siéntate, Consuelo, descansa». Me senté. Tomé agua de limón con chía que había en la mesa. Escuché a mis nietos. Hablé con Ernesto de su trabajo, con Lucía de sus hijos, con Gabriela de una receta nueva que había probado. Estaba bien. Todo estaba bien. Entonces llegó el momento de la comida. Y aquí fue donde empezó todo. Valeria comenzó a sacar los platos desde la cocina con ayuda de Rodrigo. Yo esperaba el pozole que le había mencionado a mi hijo, o la barbacoa, o cualquier cosa que fuera comida de verdad, comida de casa, comida que uno pudiera comer con tortilla y con gusto. Lo que llegó a la mesa fue otra cosa. Llegó una especie de ensalada con hojas verdes que yo no sabía ni cómo se llamaban. Llegó algo que Valeria describió como carpaccio de betabel, con queso de cabra y vinagreta de frambuesa. Llegó un platón con rebanadas de pan oscuro que parecía de exhibición, no de comer. Llegó una pasta con una salsa blanca que olía bien, pero que venía en una porción tan pequeña que mi nieto Mateo, que tiene 11 años, la terminó en 4 mordidas y quedó con cara de hambre. Ernesto me miró, yo le regresé la mirada. Los 2 bajamos los ojos al plato sin decir nada. «Valeria, ¿no hay tortillas?», preguntó Lucía con esa inocencia que tiene su manera de preguntar las cosas directas. «Ay, no», dijo Valeria con una risita. «¿Es que el gluten no le hace bien a Rodrigo últimamente? ¿Estamos intentando comer más limpio?» Rodrigo no dijo nada. Rodrigo, que se había comido mis tamales durante 38 años sin ningún problema de gluten, no dijo absolutamente nada. Comimos. O intentamos comer. Los niños estaban inquietos porque tenían hambre de verdad. El pequeño Pablo me jaló la manga y me susurró: «Abuela, ¿cuándo hay de comer?», con una carita que me partió el alma y me dio ganas de reírme al mismo tiempo. «Ahorita, mi amor», le dije en voz baja. «Ahorita». Pero lo peor no fue la comida.
Lo peor fue el pastel. Cuando Rodrigo apagó las luces del comedor y Valeria salió de la cocina cargando el pastel con las velitas encendidas, todos empezamos a cantar las mañanitas. Los niños aplaudían. Yo sentía ese nudo en la garganta que da la emoción verdadera, esa mezcla de felicidad y nostalgia que viene cuando uno está rodeado de la gente que ama. Me acerqué a soplar las velitas y entonces vi el pastel. Era un pastel blanco, muy liso, decorado con flores de betún color lavanda y una inscripción en letras cursivas que decía «Feliz cumpleaños», sin mi nombre, solo «Feliz cumpleaños», como los pasteles genéricos que uno compra en el súper cuando se le olvidó el evento. No era un tres leches, no tenía fresas, no olía a vainilla como los que yo hago. Olía a algo más neutro, más artificial. Era un pastel de fondant, de esos pasteles bonitos para la foto, pero que por dentro saben a azúcar y a nada. Soplé las velitas de todas formas. Todos aplaudieron. Yo sonreí. Valeria empezó a cortar el pastel con un cuchillo largo. Cortó el primer trozo, lo puso en un plato y al hacerlo el plato resbaló de sus manos. El trozo de pastel cayó sobre la mesa. El betún se desparramó. El fondant se dobló. Y parte del pastel, la parte de en medio donde estaba mi nombre, que ni siquiera estaba escrito, quedó aplastada contra el mantel blanco de lino que Valeria tanto cuidaba. Todos nos quedamos en silencio un segundo. Valeria miró el pastel destruido, miró el mantel manchado, me miró a mí y dijo, con una sonrisa ligera, casi divertida, «Ups, ¿solo eso? Ups», como si hubiera tirado un vaso de agua, como si fuera algo sin importancia, como si mi pastel de cumpleaños, en mi cumpleaños número 62, fuera algo que se podía despachar, con un «ups» y una sonrisa de lado. Y en ese momento algo dentro de mí se movió. No fue enojo inmediato, no fue un grito, no fue un escándalo, fue algo más profundo. Algo que llevaba 2 años acumulándose en silencio en cada domingo que no vine, en cada tradición reemplazada, en cada Valeria ya tiene ideas, en cada tamal que desapareció en la cocina sin ser servido, en cada vez que me callé porque no quería ser el problema. Todo eso se juntó en ese instante. Y yo, Consuelo Vargas de Mendoza, 62 años, mujer paciente, mujer callada, mujer que siempre había puesto a su familia por delante de su propio orgullo, sentí que algo había terminado de romperse. No el pastel, otra cosa. Esa noche, después de que los niños fueron a dormir a una de las habitaciones y los adultos nos quedamos en la sala con lo que quedaba de la velada, el ambiente estaba tenso. Todos lo sentían, aunque nadie lo decía. Ernesto hablaba más fuerte de lo necesario para llenar los silencios. Lucía se había puesto a lavar platos en la cocina, aunque no era su casa. Rodrigo estaba sentado con una copa de vino en la mano, mirando a ningún lado, y yo estaba sentada en el sillón con mi blusa azul marino y mis aretes de perlas, tomando un té que Valeria me había ofrecido con una amabilidad tardía, pensando en muchas cosas, pensando en lo que iba a hacer, porque ella había tomado una decisión. No esa noche, no en ese momento, pero pronto. Valeria no lo sabía todavía, Rodrigo no lo sabía todavía, nadie lo sabía. Pero yo sí. Suscríbete al canal y dale like si quieres saber qué decidió hacer Consuelo. Lo que viene en la siguiente parte es algo que ninguno de ellos esperaba. Esa noche volví a mi casa en taxi. Rodrigo me ofreció llevarme, pero le dije que no. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que ya era tarde y que los niños estaban dormidos. Me abrazó en la puerta con fuerza, como cuando era chico, y me dijo al oído, «Gracias por venir, mamá». Yo le di un beso en la mejilla, lo miré a los ojos un momento y me fui. En el taxi no lloré. Eso me sorprendió a mí misma, porque soy una mujer que llora con facilidad. Lloro con las películas, lloro en las bodas, lloro cuando los nietos me hacen un dibujo. Pero esa noche, sentada en el asiento trasero de un taxi que cruzaba Guadalajara de noche,
con las luces de la ciudad pasando por la ventana, no se me escapó ni una lágrima. Solo pensaba. Pensaba con una claridad que hacía mucho no tenía. Llegué a mi casa, entré, prendí la luz de la cocina, me calenté un vaso de leche y me senté en la misma silla donde me he sentado a pensar toda mi vida. La silla junto a la ventana que da al patio, donde están mis macetas de albahaca y mis helechos y la bugambilia que sembré cuando nació Rodrigo y que ya tiene el mismo tamaño que la pared, y ahí, sola, en silencio, terminé de decidir lo que iba a hacer. No iba a explotar, no iba a llamarle a Rodrigo esa noche para decirle todo lo que sentía, no iba a mandarle un mensaje a Valeria, no iba a contarle a Ernesto ni a Lucía para que se pusieran de mi lado y armaran un escándalo familiar. Eso no era lo mío. Yo no soy una mujer de escándalos, nunca lo fui. Mi esposo, Aurelio, que en paz descanse, siempre decía que yo era de las personas que piensan antes de hablar y que eso era una virtud rara. Consuelo, tú eres de las que disparan certero, me decía. No gastas balas al aire. Pues bien, esta vez iba a ser igual. Iba a esperar el momento correcto, iba a actuar con calma, iba a decir lo que tenía que decir y hacer lo que tenía que hacer, sin gritos, sin lágrimas, sin drama innecesario. Pero lo iba a hacer, porque había algo que Valeria no había entendido en 2 años, y era tiempo de que lo entendiera, que el silencio de una mujer paciente no es debilidad, es paciencia con fecha de vencimiento. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Rodrigo me llamó al día siguiente para preguntarme cómo había amanecido. Le dije que bien. Me preguntó si me había gustado la reunión. Le dije que había sido bonito ver a todos juntos. No mentí en eso, porque sí había sido bonito ver a mis hijos y a mis nietos. Solo omití algunas cosas. Valeria no me llamó, no me mandó mensaje. No hubo ningún espero que hayas llegado bien, ni ningún qué bueno que pudiste venir. Nada. Eso también lo anoté mentalmente. Mi comadre Rosario me buscó 2 días después. Se apareció en mi casa a las 10 de la mañana con pan dulce y cara de querer saber todo. Me conoce demasiado bien. Sabe cuándo algo pasó, aunque yo no haya dicho nada. Me senté con ella a la mesa, le serví café y le conté todo. El menú, la comida sin tortillas, el pastel de fondant sin mi nombre, el ups. Rosario me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé se quedó callada un momento. Luego dijo: ¿Y qué vas a hacer? Algo, le dije. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. Rosario me miró fijo. Luego asintió despacio, como quien entiende algo sin necesitar más explicación. ¿Necesitas que yo esté? No, le dije, esto lo tengo que hacer sola. El momento llegó 3 semanas después. Rodrigo me llamó un jueves por la tarde para invitarme a comer el domingo siguiente en su casa. Dijo que Valeria quería hacer las paces. Esas fueron sus palabras exactas. Que se había dado cuenta de que la reunión del cumpleaños no había salido como esperaba y que quería compensarlo. Sentí algo interesante cuando escuché eso. No fue alivio, no fue emoción, fue algo más parecido a la confirmación de que Valeria sabía perfectamente lo que había hecho y había elegido no disculparse en su momento. Y ahora, probablemente presionada por Rodrigo, estaba ofreciendo una comida como si eso resolviera 2 años de actitudes. Pero fui porque Rodrigo me lo pidió. Fui porque lo amo y no quiero que cargue con el peso de estar en medio de su esposa y su madre. Fui porque soy su mamá y eso no cambia sin importar lo que pase. Y fui porque era el momento que estaba esperando. Llegué al departamento el domingo a la 1 de la tarde. Esta vez el ambiente era diferente. Solo estábamos Rodrigo, Valeria y yo. Sin los hermanos, sin los niños, sin nadie más. Una comida íntima de 3. Eso me lo había dicho Rodrigo con anticipación y lo entendí. A veces las conversaciones difíciles necesitan pocas personas. Valeria había cocinado. Eso era nuevo. Cocinado de verdad, con recetas de verdad.
Había enchiladas verdes, arroz rojo, frijoles de olla. Olía bien desde que entré. No sé si lo hizo porque genuinamente quería hacerlo bien o porque alguien le había dicho que eso era lo que correspondía. Pero estaba ahí. Nos sentamos, comimos, la conversación empezó tensa y fue aflojando poco a poco. Rodrigo hacía el trabajo de llenar los silencios, como siempre, contando cosas del trabajo, de un viaje que estaban planeando, de una película que habían visto. Valeria estaba diferente, más callada que de costumbre, menos performativa. Había algo en ella ese día que se parecía, si no a humildad, al menos a incomodidad, como cuando alguien sabe que tiene que decir algo y no sabe cómo empezar. Al final de la comida, mientras Rodrigo estaba en la cocina preparando el café, Valeria y yo nos quedamos solas en la mesa y ella habló. «Consuelo», dijo con una voz más baja que la de siempre, «sé que las cosas entre nosotras no han sido fáciles». La miré. No dije nada. Le di espacio para continuar. «El día de tu cumpleaños, lo del pastel fue un accidente, de verdad. Pero entiendo que quizás no fue el detalle más afortunado y que la reunión no salió como Rodrigo esperaba. Noté que dijo como Rodrigo esperaba, no como tú esperabas, no como yo hubiera querido, como Rodrigo esperaba. Ese pequeño detalle no se me pasó. Lo que quiero decir, continuó, es que no tengo nada en contra tuya, solo que a veces tenemos formas diferentes de hacer las cosas y eso genera fricciones, silencio. «¿Qué opinas?», me preguntó y ahí estaba. La pregunta. El momento. 2 años de tamales en la cocina, 2 años de domingos que se fueron haciendo más cortos, 2 años de tradiciones reemplazadas, 2 años de Valeria ya tiene ideas, 2 años de ups. Respiré y hablé. «Valeria», le dije con voz tranquila mirándola a los ojos, «te voy a decir algo con respeto, porque eso es lo que me enseñaron y porque eres la esposa de mi hijo». Ella asintió, un poco sorprendida por mi tono. Quizás esperaba que yo dijera, «No te preocupes, todo está bien». Quizás esperaba que yo tomara la salida fácil y cerrara el tema con una sonrisa. No lo hice. Durante 2 años he visto cómo poco a poco las cosas que eran importantes para esta familia han ido desapareciendo. Los domingos, las tradiciones, la comida de casa, la primera fila en la boda de mi hijo, los tamales que nunca salieron de tu cocina. Y lo entendí porque tú tienes tu forma de hacer las cosas y yo respeto eso. Él ya abrió la boca, pero yo continué. Pero hay algo que no estoy dispuesta a entender, y es que en el día de mi cumpleaños, en el que se supone que era un momento para celebrarme, me pusiste una comida que ninguno de mis nietos pudo comer con satisfacción, un pastel sin mi nombre, y cuando ese pastel se cayó, lo único que dijiste fue «ups», como si yo no valiera más que eso. Valeria estaba seria. No interrumpió. «No te estoy pidiendo que me quieras como a tu madre. No te estoy pidiendo que cambies quién eres. Solo te estoy pidiendo respeto. El mismo respeto que yo te he dado a ti desde el primer día, aunque tú no siempre me lo hayas devuelto». Silencio. Un silencio largo, de esos que pesan. Entonces Valeria hizo algo que no esperaba. Se recargó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos y con una calma que me heló la sangre, dijo: «Consuelo, con todo respeto, creo que estás exagerando. Fue un pastel. La gente mayor a veces se pone muy sensible con estas cosas. La gente mayor, ahí estaba. 2 años de paciencia, 2 años de callarme, 2 años de aguantar. Y la gente mayor». Rodrigo entró en ese momento con el café. Miró a su esposa, me miró a mí. Entendió que algo había pasado, aunque no supo exactamente qué. Yo tomé mi taza de café. La bebí despacio, me limpié los labios con la servilleta. Me puse de pie. «Gracias por la comida, Valeria, estuvo muy buena». Y me fui al baño a calmarme, porque sabía que si me quedaba sentada en esa silla un segundo más, iba a decir cosas que no quería decir delante de Rodrigo. Pero también supe, mientras caminaba por ese pasillo con sus cuadros modernos y su piso de madera importada, que el momento que yo estaba esperando todavía no había llegado. Estaba cerca.
pero todavía no. Lo que pasó las 2 semanas siguientes lo voy a contar rápido, porque no es lo más importante, pero sí es necesario para entender lo que vino después. Rodrigo me llamó esa misma noche. Había hablado con Valeria. Me dijo que ella no había querido ofenderme, que a veces se expresaba mal, que en el fondo quería llevarse bien conmigo. Yo lo escuché, le dije que estaba bien, que no había problema. Pero en mi casa, esa noche, le escribí un mensaje a Valeria directamente, sin copiar a Rodrigo, solo entre ella y yo. Le escribí: Valeria, lo de hoy me dejó pensando. Creo que las dos merecemos ser honestas. Cuando quieras hablar sin Rodrigo de por medio, aquí estoy. Ella no respondió ese día. No respondió al día siguiente. Respondió 4 días después con un mensaje corto: Claro, Consuelo, pronto coordinamos, el lenguaje de la gente que no tiene intención de coordinarse nunca. Y entonces supe que la conversación de fondo, la de verdad, no iba a venir de Valeria, tendría que venir de mí, en mis términos, en mi momento. Y ese momento llegó un sábado por la mañana de la manera más inesperada del mundo. Si quieres saber qué pasó ese sábado y cómo terminó volando el bolso Gucci, suscríbete al canal ahora y dale like a este video. La parte que sigue es la que nadie esperaba. Ese sábado por la mañana yo estaba en mi casa haciendo lo que hago todos los sábados, preparando la masa para los tamales del negocio. Tenía la radio puesta, el delantal puesto, las manos metidas en la masa de maíz y la mente en paz. Hay algo en el trabajo manual, en el movimiento repetitivo de amasar, que limpia los pensamientos. Mi esposo Aurelio decía que yo resolvía más problemas amasando que pensando. Y tenía razón. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en el delantal, fui a la puerta y me encontré a Valeria parada en la entrada de mi casa, sin Rodrigo. Sola, vestida como siempre, impecable, con unos pantalones beige, una blusa blanca y el bolso. El famoso bolso Gucci Café con la G dorada, colgado del hombro con esa naturalidad de siempre, como una extensión de su cuerpo. Me sorprendió verla, no lo voy a negar. En 2 años Valeria nunca había venido a mi casa sola. Siempre llegaba con Rodrigo, siempre como parte de un paquete. Verla ahí, en mi puerta, sin él, era algo nuevo. «Consuelo», dijo, «¿puedo pasar?» La miré un momento, luego me hice a un lado. «Pásale», la hice sentar en la sala. Le ofrecí agua, me dijo que sí. Le traje un vaso, me lo agradeció. Me senté frente a ella, todavía con el delantal puesto y con rastros de masa en los dedos, y la dejé hablar, porque claramente había venido a decir algo. «Vine porque Rodrigo no sabe que estoy aquí», empezó, «y prefiero que así quede entre nosotras, si se puede». Asentí. «He estado pensando en lo que dijiste el domingo y en cómo te respondí». Hizo una pausa. «Quizás no fui justa contigo». Quizás. Esa palabra lo dice todo de una persona. Quizás no fui justa. No me equivoqué. No te debo una disculpa. Quizás, pero la dejé continuar. La verdad es que para mí ha sido difícil. Rodrigo y tú tienen una relación muy cercana y a veces siento que yo estoy de más. Como si no importara lo que yo hiciera, siempre fuera a quedar en segundo lugar contigo. La escuché decir eso y sentí varias cosas al mismo tiempo. Sentí que en parte entendía lo que decía. Una nuera que siente que no puede competir con la madre del marido es algo real, algo que les pasa a muchas mujeres, y no lo voy a ignorar solo porque el problema sea mío. Pero también sentí algo más. Sentí que Valeria estaba construyendo una narrativa en la que ella era la víctima, en la que sus 2 años de actitudes, de tamales ignorados, de ups, de la gente mayor se pone sensible, tenían una justificación que la dejaba a ella del lado correcto, y eso no era honesto. Esperé a que terminara. Luego hablé. «Valeria, te voy a escuchar y te voy a creer que lo que sientes es real, que te has sentido desplazada. Eso lo entiendo, pero necesito que tú también me creas a mí cuando te digo que yo nunca busqué desplazarte. Nunca le dije a Rodrigo que eligiera.
Nunca hice nada para que tú te sintieras menos. Ella me miraba. Lo que sí hice fue querer a mi hijo como siempre lo he querido, y eso no es una amenaza para ti, a menos que tú lo hayas decidido ver así. Silencio. El problema, continué Zen, no es que Rodrigo me quiera a mí, el problema es cómo tú has manejado ese sentimiento. Y en lugar de hablar conmigo, de buscarme, de construir algo, elegiste ir borrando las tradiciones, borrando los domingos, borrando los espacios donde yo cabía, y yo me quedé callada porque no quería ser el problema. Valeria tenía la mandíbula tensa. No era una mujer acostumbrada a escuchar este tipo de cosas. Pero el silencio tiene un límite, dije. Y el mío llegó el día de mi cumpleaños. Hubo un momento de quietud entre las dos. Luego Valeria dijo algo que no esperaba. Yo sé que el cumpleaños no salió bien, pero tampoco fue intencional, Consuelo. El pastel se me cayó de las manos. Esas cosas pasan. El pastel se cayó, dije. Eso sí fue un accidente. Lo que no fue un accidente fue el menú, ni el pastel sin mi nombre, ni el ups con sonrisa cuando todo se desarmó. Ella abrió la boca. Tampoco fue un accidente, continué, que en 2 años mis tamales nunca hayan llegado a la mesa en tu casa, ni que en tu boda yo estuviera en la segunda fila, ni que Rodrigo haya dejado de venir los domingos justo desde que tú entraste en su vida. Esas cosas no son accidentes, Valeria, son decisiones, pequeñas quizás, pero decisiones. Ella se puso de pie, no de manera violenta, sino con esa frialdad controlada que tenía cuando se sentía acorralada. Vine aquí de buena fe, dijo. Y yo te estoy recibiendo de buena fe, le respondí. Pero la buena fe no significa que yo tenga que aceptar una versión de los hechos que no es honesta. Se quedó parada en medio de mi sala con el bolso Gucci colgado del hombro, mirándome con una expresión que mezclaba irritación y algo más, algo que en ese momento no supe leer bien, pero que después entendí que era miedo. No miedo de mí, sino miedo de que la conversación que había tenido con Rodrigo por años, la narrativa en la que ella era la incomprendida y yo era la suegra difícil, se estuviera desarmando. Creo que no tiene caso seguir hablando hoy, dijo. Como quieras, le dije. Caminó hacia la puerta. La abrí. Y fue en ese momento, mientras ella cruzaba el umbral de mi casa con su bolso Gucci y su blusa blanca y sus 2 años de actitudes guardadas con elegancia, que ocurrió lo que ocurrió. Necesito ser honesta aquí. Lo que pasó a continuación no fue algo que yo había planeado exactamente así. No me desperté ese sábado pensando, hoy voy a hacer esto. No tenía un plan con pasos y consecuencias calculadas. Fue un impulso que nació de 2 años de paciencia acumulada, de una conversación que no había llegado a ningún lado y de un detalle pequeño que fue la gota que derramó el vaso. Cuando Valeria estaba ya en la puerta, se volteó a verme y dijo, con esa media sonrisa que tenía para los momentos en que quería verse por encima de la situación: Consuelo, al final del día, Rodrigo me eligió a mí. Eso es lo que importa. Y se fue. Caminó por el pasillo de mi casa hacia la salida segura, con ese repique de tacones en el piso de cerámica que yo ya conocía desde la primera vez que entró por esa puerta. Yo me quedé parada en el umbral, respiré. Y entonces miré hacia la sala y vi algo que Valeria había dejado olvidado sobre el sillón. El bolso Gucci, café, con la G dorada, olvidado ahí, sobre el cojín del sillón donde ella había estado sentada. Lo tomé. Fui al patio. Tengo un pequeño brasero en el patio. Lo uso en invierno para calentar el exterior cuando recibo visitas y a veces para quemar hojas secas y ramas del jardín. Ese sábado por la mañana tenía brasas todavía encendidas de la noche anterior, porque había quemado unas ramas de la bugambilia que había podado el viernes. Me paré frente al brasero, con el bolso en la mano. Lo miré. Pensé en el ups, pensé en la gente mayor se pone sensible, pensé en Rodrigo Medite me eligió a mí, pensé en los tamales, en los domingos, en la segunda fila,
en el pastel sin mi nombre y lo tiré al fuego. No hubo un discurso, no hubo un grito, no hubo una escena dramática. Simplemente abrí los dedos y lo dejé caer sobre las brasas. El cuero empezó a chamuscarse de inmediato. El olor fue horrible, no voy a mentir. El cuero quemado huele terrible. Pero yo me quedé parada ahí, con el delantal puesto y las manos todavía con rastros de masa de tamal, viendo cómo la G dorada se ennegrecía. Y sentí algo muy extraño. No fue satisfacción exactamente, no fue alivio completo. Fue algo más parecido a un punto final, como cuando uno termina de escribir una carta que llevaba mucho tiempo sin poder terminar. Punto final. Valeria regresó 3 minutos después. Tocó el timbre. Abrí la puerta. Me miró con una expresión que ya mostraba algo de urgencias, aunque todavía controlada. «Creo que olvidé mi bolso». «Sí», le dije. «¿Lo tienes?» «Lo tuve». Ella procesó esas 2 palabras. Vi el momento exacto en que entendió. «¿Dónde está?» «En el patio». Me hizo a un lado y entró sin pedir permiso. Cruzó la sala, salió al patio y vio el brasero. El grito que soltó no fue un grito de película, fue un grito corto, agudo, de impacto real, como cuando algo te golpea en el pecho y el aire sale solo. «Mi bolso, Consuelo, mi bolso». Se acercó al brasero como si fuera a meter las manos, pero el calor la detuvo. El bolso estaba ya irreconocible. La forma todavía estaba ahí, vagamente, pero el cuero estaba negro y resquebrajado, y la G dorada era ya solo un punto oscuro entre las brasas. Se volteó a verme con los ojos abiertos, una mezcla de furia y algo que se parecía mucho a las lágrimas, aunque Valeria no era de las que lloraban fácil. «¿Qué hiciste?», me dijo. «¿Sabes cuánto costó ese bolso?» «Sí», le dije. «Más o menos lo mismo que cuesta el respeto que nunca me diste». Silencio. Un silencio diferente a todos los silencios que habíamos tenido antes. Valeria me miraba. Yo la miraba. El brasero humeaba entre las dos. «Vas a pagarlo», dijo con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba en los bordes. «No», le dije. «Rodrigo va a ver lo que hiciste». «Bien, que sepa. Ya era hora de que supiera muchas cosas». Ella no dijo nada más. Recogió lo que quedaba de su dignidad, que en ese momento era bastante menos que cuando había llegado, y salió de mi casa. Yo volví a mi cocina, me lavé las manos y seguí amasando mis tamales. Rodrigo llegó a mi casa 2 horas después. No llamó antes, no mandó mensaje. Simplemente llegó, tocó el timbre con 3 golpes rápidos que yo reconocí desde la cocina porque así tocaba desde niño cuando estaba alterado, y cuando abrí la puerta lo vi con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. No era furia, era confusión. Era el rostro de un hombre que había recibido 2 versiones de la misma historia y no sabía con cuál quedarse. «Mamá», dijo, «pásale, hijo». Entró, se sentó en la misma silla donde siempre se ha sentado en mi cocina, la de la derecha, la que tiene el cojín azul que ya está desgastado de tanto uso. Yo le serví un café sin preguntarle, porque sé que cuando Rodrigo está alterado el café lo ayuda a ordenar los pensamientos. Se lo puse enfrente. Él lo tomó con las 2 manos. «Valeria me llamó llorando», dijo. «Lo imagino». Me dijo que quemaste su bolso. «Sí». Él me miró. Esperaba quizás que yo lo negara, o que diera una explicación larga, o que me disculpara de inmediato. No hice ninguna de las 3 cosas. «¿Por qué, mamá?» Me senté frente a él, crucé las manos sobre la mesa y le dije: «Porque era tiempo de que algo en esta historia tuviera consecuencias reales». Le conté todo, no a gritos, no con llanto, con la misma calma con la que uno cuenta algo que ya procesó, que ya digirió, que ya no duele de la misma manera, aunque siga siendo verdad. Le conté los tamales, le conté los domingos, le conté la segunda fila en su boda, le conté el menú del cumpleaños y los nietos con hambre, le conté el pastel sin mi nombre y el ups con sonrisa. Le conté la conversación del domingo en su departamento
Y la gente mayor se pone sensible. Le conté que le había escrito a Valeria ofreciéndole hablar y que ella había tardado 4 días en responder con un «pronto coordinamos», que nunca fue nada. Le conté que esa mañana Valeria había venido sola, que habíamos hablado y que al irse me había dicho que Rodrigo la había elegido a ella, como si eso fuera un argumento, como si eso fuera una forma de cerrarme la boca. Rodrigo escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé tenía la taza de café entre las manos y los ojos fijos en la mesa. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», preguntó con una voz baja que sonaba a culpa genuina. «Porque no quería ser el problema, hijo, porque no quería que tuvieras que elegir, porque te quiero demasiado como para ponerte en esa posición». Levantó los ojos y me miró. «Pero al final me pusiste en esa posición de todas formas». «No», le dije. «Tú ya estabas en esa posición desde hace 2 años. Yo solo era la única que fingía que no. Eso lo golpeó, lo vi en su cara, lo vi en cómo apretó la taza, lo vi en ese segundo en que bajó la vista otra vez y se quedó callado más tiempo del necesario. Rodrigo no es un hombre malo. Eso necesito decirlo con claridad, porque esta historia no se trata de un hijo villano. Se trata de un hombre bueno, que amaba a su esposa y amaba a su madre, y había encontrado la manera de no ver lo que no quería ver porque verlo le hubiera costado demasiado. Eso también es una decisión, una más silenciosa, pero una decisión al fin. «Mamá», dijo después de un rato, «lo del bolso fue demasiado». «Probablemente», admití, «pero ¿sabes qué? Llevaba 2 años siendo demasiado poco, y nadie decía nada». Él no respondió a eso. «No te pido que tomes partido», continué. «No te pido que le digas a Valeria que estaba mal y que yo tenía razón. Las cosas entre personas adultas rara vez son tan simples. Pero sí te pido algo, Rodrigo. Te pido que dejes de hacerte el que no ve. Porque tú viste. Tú sabes lo que pasó en estos 2 años y elegiste no decir nada porque era más fácil». Hubo una pausa larga. «Tienes razón», dijo finalmente en voz muy baja. 2 palabras. Pero las 2 palabras correctas. Rodrigo se fue 1 hora después, no con todo resuelto, porque estas cosas no se resuelven en una tarde de café. Se fue con mucho en qué pensar, con conversaciones pendientes, con el peso de entender que el equilibrio que había construido en su matrimonio tenía fisuras que él había ignorado demasiado tiempo. Me abrazó en la puerta, un abrazo largo, de los buenos, de los que aprietan de verdad. «Te quiero, mamá». «Y yo a ti, hijo, siempre». Se fue. Yo cerré la puerta, volví a mi cocina y terminé de preparar mis tamales. Lo que pasó en los días y semanas siguientes fue un proceso lento, como son todos los procesos que importan. Rodrigo habló con Valeria. No sé exactamente qué se dijeron porque esa conversación era de ellos y no era mi lugar estar en medio. Pero Rodrigo me fue contando, en llamadas cortas y en visitas que empezaron a ser más frecuentes, que las cosas estaban difíciles, pero que se estaban hablando. Que se estaban hablando era ya un avance enorme. Valeria no me llamó, no me buscó, eso lo entendí. Una mujer como ella necesita tiempo para procesar las cosas, y parte de ese proceso probablemente incluía estar furiosa conmigo durante un buen rato. Estaba en su derecho. Yo había quemado un bolso que valía mucho dinero. Eso tiene consecuencias y yo lo sabía cuando lo hice. Pero también sabía que a veces las consecuencias son el único lenguaje que ciertas personas escuchan, no porque sean malas personas, sino porque son personas que nunca aprendieron que sus acciones, por pequeñas y elegantes que sean, también dejan marcas. 3 semanas después de ese sábado recibí un mensaje de Valeria. No era largo, no era una carta de disculpa elaborada, era un mensaje de 4 líneas. «Consuelo, he pensado mucho en lo que pasó y en lo que me dijiste. No estoy de acuerdo con todo, pero reconozco que hubo cosas de mi parte que no estuvieron bien. Si quieres tomar un café algún día, yo invito». Lo leí 2 veces. No era perfecto. Seguía siendo un mensaje que mantenía distancia, que no decía «me equivoqué» de manera directa, que dejaba espacio para la ambigüedad. Pero era algo, era un paso. Era
Valeria, que no era una mujer que diera pasos hacia nadie con facilidad dando uno. Le respondí: gracias por escribir. Sí, tomemos ese café. Nos vimos un martes por la tarde en una cafetería del centro. Llegamos las dos a tiempo, lo cual ya decía algo. Pedimos café, nos sentamos frente a frente y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en 2 años. No fue perfecta. Hubo momentos incómodos, momentos en que las dos tuvimos que elegir entre defendernos o escucharnos. Y no siempre elegimos bien a la primera. Pero nos quedamos. Ninguna de las dos se fue antes de tiempo. Ninguna de las dos terminó la conversación con un portazo ni con un pronto coordinamos. Valeria me dijo cosas que me hicieron entender mejor de dónde venía su actitud. Me habló de su propia familia, de una madre que nunca la había apoyado del todo, de una infancia donde el cariño era condicional y escaso. No lo dijo como excusa, sino como contexto, y yo lo recibí como tal. Yo le dije cosas que quizás ella necesitaba escuchar de una manera distinta a como las había escuchado antes. No con la tensión de la sala de su departamento ni con el brasero humeando de fondo, con calma, con el café entre las manos, como dos mujeres adultas que comparten algo importante, aunque no siempre se entiendan. Al final de la tarde, cuando nos despedimos en la banqueta, Valeria me miró y dijo: «No te prometo que voy a ser perfecta». «Yo tampoco te lo prometo», le dije. Se quedó un momento en silencio. Luego, casi sin querer, se le escapó algo parecido a una sonrisa pequeña. «El bolso era muy caro, Consuelo». «Lo sé», le dije. «¿Y no sientes nada?». Lo pensé un segundo, con honestidad. «Siento que valió lo que costó», le dije. Ella sacudió la cabeza. Pero la sonrisa no desapareció del todo. Han pasado varios meses desde ese sábado. Las cosas no son perfectas. No voy a contarles un final de cuento donde todo quedó resuelto. Y ahora Valeria y yo somos las mejores amigas y cocinamos juntas los domingos. La vida real no funciona así, y ustedes lo saben. Pero las cosas son mejores. Rodrigo vuelve a venir más seguido. No todos los domingos, pero sí con más regularidad. A veces viene solo, a veces viene con Valeria. Cuando viene con ella hay una diferencia que es pequeña, pero que yo noto, porque soy su madre y los detalles pequeños son los que más dicen. Valeria me mira a los ojos cuando habla conmigo. Antes no siempre lo hacía. En la última reunión familiar que tuvimos, mis tamales llegaron a la mesa. Valeria los puso ella misma en el centro, en un platón bonito, sin que nadie se lo pidiera. No dijo nada, yo no dije nada, pero los dos lo notamos. A veces los gestos pequeños son las disculpas más honestas. Mi comadre Rosario me preguntó, semanas después de todo, si me arrepentía de haber quemado el bolso. Me quedé pensando la respuesta de verdad, porque Rosario se merece respuestas de verdad. De quemar el bolso específicamente, quizás había otras formas, le dije, sí, pero de haber llegado a ese punto, de haber hablado, de haber dejado de callarme, de eso no me arrepiento nada. Rosario asintió despacio. ¿Y Valeria? Valeria es una mujer complicada, dije, pero también es la mujer que eligió mi hijo, y mi hijo la ama. Eso no lo puedo ignorar ni lo quiero ignorar. ¿La perdonaste? Pensé en esa palabra perdón. Qué palabra tan grande y tan mal entendida a veces. Estoy en proceso, le dije con honestidad. El perdón no es un momento, Rosario. Es una decisión que uno toma todos los días. Algunos días me sale mejor que otros. Rosario se quedó callada un momento, luego me tomó la mano sobre la mesa. Eres una buena mujer, Consuelo. Soy una mujer normal, le dije, con paciencia normal, con límites normales y con un brasero en el patio que de vez en cuando hace su trabajo. Las dos nos reímos, de esas risas que salen del pecho, las que sanan. Hay algo que aprendí de todo esto, y lo voy a decir porque creo que vale la pena decirlo. Callarse no es siempre virtud. Hay momentos en que callarse es sabio. Hay momentos en que guardar silencio es la señal de una persona madura
que sabe que no todas las batallas valen la pena y que no todos los momentos son el momento correcto, pero hay otros momentos en que callarse es rendirse, en que el silencio no es paciencia, sino miedo. Miedo a ser visto como el problema, miedo a romper algo, miedo a que el amor que uno siente no alcance para sobrevivir la honestidad. Y ese miedo, si uno lo deja crecer demasiado tiempo, se convierte en resentimiento, en distancia, en 2 años de tamales que nunca llegan a la mesa. No esperé hasta que el resentimiento me consumiera, esperé hasta que tuve claridad. Esa es la diferencia. No actué desde el enojo, actué desde un lugar en que ya sabía lo que valía y lo que no estaba dispuesta a seguir tolerando. ¿Fue perfecta mi reacción? No. El bolso fue un gesto exagerado, lo admito, pero a veces los gestos exagerados son los únicos que rompen el hielo que se ha ido formando en silencio durante demasiado tiempo. Si hay algo que se llevan de esta historia, que sea esto: merecer respeto no depende de cuánto uno aguante. Las personas que nos aman de verdad no necesitan que nos volvamos invisibles para sentirse seguros. Y las personas que sí necesitan eso, que necesitan que uno se haga chiquito para ellas crecer, esas personas tienen un trabajo que hacer consigo mismas que no le corresponde a nadie más resolver. Podemos tener paciencia, podemos dar tiempo, podemos tender la mano más de una vez, pero también podemos, llegado el momento, soltar el bolso sobre las brasas y seguir amasando nuestros tamales, porque la vida sigue y los tamales no se hacen solos. Yo soy Consuelo Vargas de Mendoza, tengo 62 años, vivo en Guadalajara, en la misma casa donde crié a mis hijos y donde enterré a mi esposo y donde la bugambilia que sembré cuando nació Rodrigo ya cubre la mitad de la barda. Tengo mi negocio de tamales, tengo a mi comadre Rosario, tengo a mis hijos y a mis nietos y tengo, por primera vez en mucho tiempo, la paz de haber dicho lo que tenía que decir. Eso no tiene precio, ni siquiera uno de más de $1000 con una G dorada en la correa. Si llegaste hasta el final de esta historia, significa que eres de las personas que valoran las historias de verdad, las que hablan de lo que todos vivimos pero pocos decimos. Suscríbete al canal y dale like a este video. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias como esta. Hasta la próxima.